Bienvenidos sean todos a este nuevo video. Vamos a trabajar aquí con lo que son las identidades trigonométricas y entre ellas veremos la primera, que es las identidades básicas. También vamos a estar trabajando con las identidades recíprocas, las identidades de cocientes y las identidades de Pitágoras. Recuerden que las identidades son igualdades en las que intervienen funciones trigonométricas como la del seno, coseno y tangente, y que son válidas para cualquier valor angular. Para obtener lo que son las funciones trigonométricas básicas, vamos a auxiliarnos de un triángulo rectángulo que vamos a construir. Y esto es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto y vamos a colocarle sus vértices. Aquí tenemos el vértice A, el vértice B y un vértice C. Por lo tanto, aquí corresponde y el lado C, el lado B y el lado A. Y vamos a asignarle sus ángulos. Aquí vamos a colocar un ángulo X y aquí un ángulo Y. Y de ese triángulo podemos obtener las funciones trigonométricas básicas. La primera función trigonométrica básica que conocemos, ustedes conocen, es la función del seno. El seno de X. Es decir, que el seno de X, aquí partiendo de aquí, es el cateto opuesto que viene siendo A entre la hipotenusa que viene siendo C. Entonces, eso es igual a elemento A entre C. Y asimismo tenemos la función del coseno. Es decir, que el coseno, que es el adyacente que ve entre la hipotenusa. Entonces sería B sobre C. Y también obtenemos lo que es la tangente. Esa es la función tangente, que es igual al cateto opuesto del ángulo dividido entre el adyacente, que sería A sobre B. Y asimismo, cada función, cada una de estas, se obtiene lo que son las funciones recíprocas o funciones inversas. Entonces, que serían la función del seno, sería la cosecante de X, que como es la inversa, entonces sería C sobre A. Aquí, la del coseno, que es la secante del ángulo X, que es C sobre B. Y aquí tenemos la cotangente de X, que es B sobre A. Y de estas funciones básicas que estuvimos ahora escribiéndole aquí para ti, podemos obtener lo que son las funciones recíprocas, aplicando el siguiente concepto, que toda función y toda función directa multiplicada por su inverso es igual a 1. Entonces, decimos aquí lo siguiente. Decimos que si multiplico el seno de X multiplicado por su recíproco es igual a 1. Ahora, ¿por qué es igual a 1? Porque al sustituir aquí el seno, que viene siendo A sobre C, y lo multiplicamos por la cosecante, que es C sobre A, y si multiplicamos aquí este elemento por este, que es la multiplicación de fracciones, que sería A multiplicado por C y C multiplicado por A. Y si dimos esto entre esto, es igual a 1. Y así ocurre para cada función, es decir, que si yo multiplico el coseno entre la secante y si multiplico la tangente entre la cotangente es igual a 1, porque al sustituir los valores aquí es igual a 1. Entonces, aquí podemos obtener lo que son las identidades recíprocas. Ahora, estas identidades recíprocas que vamos a obtener, decimos lo siguiente. El seno de X multiplicado por la cosecante de X es igual a 1. Si yo divido aquí toda esta expresión aquí entre el seno de X,
Cancelando aquí entonces el seno, me quedaría 1, aquí 1. Recuerden que esta parte también vamos a dividirla en ambos lados de la igualdad, quedándome 1 entre el seno de x. Entonces, aquí decimos que la cosecante de x es igual a 1 entre el seno de x. Aquí tenemos nuestra primera identidad recíproca, que la cosecante de x es igual a 1 entre el seno de x. Pero también, si decimos que el seno de x multiplicado por la cosecante de x igual a 1, y nuevamente aquí yo divido nuevamente entre la cosecante ambos lados, la cosecante de x ambos lados, cancelamos aquí, y aquí yo puedo decir entonces que un seno de x es igual a 1 entre la cosecante de x. Aquí obtengo otra identidad y aquí tengo otra identidad, diciendo que el seno de x es igual a 1 entre la cosecante de x. Y esto aquí son funciones recíprocas, es decir, esto es una función recíproca porque hay funciones directas, funciones recíprocas y funciones de cociente, funciones pitagóricas, pero estas aquí son funciones recíprocas. Ahora, si nuevamente yo tomo aquí y digo que la otra función, que es la del coseno, ahora vamos a realizarla con la del coseno. Entonces yo digo que el coseno de x multiplicado por la secante de x es igual a 1. Si yo divido ambos lados entre el coseno de x, cancelando aquí el coseno, me quedaría que la secante de x es igual a 1 entre el coseno de x. Aquí obtengo mi otra función o identidad recíproca, que la secante de x igual a 1 entre el coseno de x. Y si divido nuevamente la misma expresión, coseno de x multiplicado por el seno de x, la secante de x igual a 1, y divido aquí entre la secante ambos lados, cancelando la secante, entonces aquí obtengo que el coseno de x es igual a 1 dividido entre la secante de x. Y obtengo mi otra identidad recíproca. Ahora, la otra identidad recíproca que tenemos es la tangente. Si hacemos el mismo proceso, vamos a borrar aquí. Si hacemos el mismo proceso diciendo que la tangente de x multiplicada por su recíproca, que la cotangente, es igual a 1. Y si vamos a dividir aquí ambos lados entre la tangente del ángulo x, aquí cancelamos la tangente y me quedaría que la cotangente de x es igual a 1 entre la tangente de x. Aquí tengo otras recíprocas. Nuevamente, si digo que la tangente multiplicada por la cotangente del ángulo x es igual a 1 y divido ambos lados entre la cotangente y estamos dividiendo ambos lados entre la cotangente para cancelarla. Entonces yo puedo decir que la tangente del ángulo x es igual a 1 dividido entre la cotangente del ángulo x.
Y de esta manera podemos obtener lo que son las funciones recíprocas de la tangente, el seno, el coseno y así sucesivamente. Entonces, aquí estuvimos diciendo que, que el seno del ángulo X es igual a 1 entre la cosecante de X. Pero también que una cosecante de X es igual a 1 entre el seno de X. Ahora, que el coseno de X es igual a 1 entre la secante, 1 entre la secante de X, y que también una secante de X es igual a 1 dividido entre el coseno de X. Y por último aquí, de las identidades recíprocas, que una tangente de X es igual a 1 entre la cotangente de X y que una cotangente de X es igual a 1 dividido entre la tangente de X. Y ahí podemos observar que esas son funciones recíprocas. Ahora, las funciones de cociente, así mismo como el nombre lo dice, de cociente, que es la división entre dos números enteros. Ahora, estas funciones de cociente vamos a obtenerla de este triángulo, a partir de este triángulo, identidad de cociente. La primera identidad de cociente que vamos a observar es que el seno de X entre el coseno de X es igual a aquí. Ahora, para yo saber que es igual este valor, vengo acá en el triángulo y digo que el seno es igual a sobre C. Y lo vamos a dividir entre el coseno y observamos que es B sobre C. Si dividimos esto, aquí entonces decimos que A dividido entre C, dividido entre B sobre C. Y para usted realizar esta división, usted multiplica diagonal, si este elemento por C, sería A por C. Y aquí multiplica C por B, sería C por B. Y cancelamos la C y me quedaría A sobre B. Y si buscamos aquí en las identidades básicas, y en el A sobre B, aquí observamos que es la tangente aquí. Entonces, en conclusión, decimos que el seno de X entre el coseno de X es igual a la tangente de X. Aquí obtenemos nuestra identidad de cociente, que una tangente del ángulo es igual a seno entre coseno. Y también podemos decir otras identidades de cociente, que el coseno de X dividido entre el seno de X es igual a la cotangente de X. Aquí no vamos a demostrar esta parte porque recuerden que la cotangente es la función inversa de la tangente, y si seno entre coseno es tangente, entonces coseno entre seno es cotangente. Ahora vamos a ver lo que son las identidades de Pitágoras. Las identidades de Pitágoras son identidades que, así mismo como dice su nombre, la obtenemos del teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a asumir lo siguiente. En el triángulo rectángulo que podemos observar, decimos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B cuadrado. Eso es lo que podemos determinar lo que es el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras es la hipotenusa, que C al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso es lo que determina el teorema de Pitágoras. Pero ahora,
Si yo quiero determinar lo que son las funciones pitagóricas, primero voy a dividir entre el elemento c. Aquí voy a dividir entre c cuadrado, todos los términos. Aquí me da 1. Recuerden que c cuadrado entre c cuadrado aquí te da 1 aquí. Colocamos 1. Es igual a sobre c. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Más b sobre c. Y lo vamos a elevar también al cuadrado por distribución de potencia. Y buscamos a que es igual a sobre c. A sobre c es igual al seno. Y b sobre c es igual al coseno. Entonces decimos que 1 es igual al seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo. Y aquí obtenemos nuestra primera identidad pitagórica, que 1 es igual a seno al cuadrado más coseno al cuadrado del ángulo. De esta ecuación Pitágoras se derivan algunas. Podemos aquí obtener lo que es el seno al cuadrado de un ángulo. Entonces, el seno al cuadrado de un ángulo, entonces decimos que el seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de un ángulo. Pero también obtenemos otra, que si yo elevo ambos lados, raíz cuadrada, si yo digo que el seno al cuadrado elevado a raíz cuadrada, 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo, aquí puedo eliminar el radical y quedándome solamente el seno del ángulo, que es igual más o menos, dependiendo de se encuentre el ángulo, de 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo. Podemos observar que de esta identidad pitagórica obtenemos esta identidad, que es seno al cuadrado del ángulo, que es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Y también tenemos que el seno de un ángulo, dependiendo de dónde se encuentra, es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo. También aquí podemos obtener lo siguiente. Si yo digo que el coseno, quiero despejar el coseno, es igual a 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. También si yo elevo en raíz cuadrada ambos lados, digo que el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Si elevo ambos lados en raíz para cancelar el exponente del coseno y quedamos solamente que un coseno del ángulo es igual a la raíz de más menos de 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Aquí obtenemos las siguientes identidades. Ahora, obteniendo estas identidades, también podemos aquí, en esta parte, dividir entre A y dividir entre B para ver qué identidades podemos obtener. Vamos ahora a dividir entre B. No, vamos a dividir entre A. Conviene dividir entre A. Vamos a dividir entre A. Estas identidades que estamos obteniendo aquí nos ayudan para la demostración de unas identidades que más adelante vamos a estar trabajando aquí en mi canal. Vamos ahora a dividir entre A cuadrado todos los términos. Entonces aquí me quedaría C sobre A al cuadrado es igual a 1 más C sobre A. En este caso, al cuadrado. Aquí, C sobre A, buscamos dónde está C sobre A, C sobre A. C sobre A, aquí es la cosecante. Entonces colocamos aquí la cosecante. Cosecante de X al cuadrado es igual a 1 más, y B sobre A, podemos observar que B sobre A es la cotangente.
Entonces, la cotangente al cuadrado del ángulo. Aquí, en esta identidad, podemos despejar también la cotangente. Es decir, que una cotangente al cuadrado del ángulo es igual a la cosecante del ángulo menos 1. Y ahí tenemos dos identidades. Tenemos aquí esta y tenemos lo que da la cotangente. Ahora, en vista de eso, vamos ahora a dividir entre b sobre a. Pero también antes de dividir, podemos obtener lo siguiente. Podemos decir que si yo elevo ambos lados a la raíz, si yo elevo ambos lados a la raíz para eliminar este exponente, entonces digo que una cosecante de x es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo. Y aquí pasará lo mismo. Si yo elevo ambos lados en raíz cuadrada, ambos lados, aquí elimino el radical, estoy eliminando aquí y me quedaría una cotangente. Entonces, una cotangente del ángulo es igual a más menos la raíz cuadrada de la cosecante al cuadrado de x menos 1. Y así podemos obtener lo que son las identidades pitagóricas. Vamos ahora a dividir aquí entre b cuadrado. Recordarles que estas identidades nos ayudan a cómo resolver o nos auxilian para resolver algunas identidades o para la demostración de algunas identidades. Vamos a dividir ahora entre b cuadrado. Aquí me quedaría c sobre b, elevándolo al cuadrado, es igual a sobre b al cuadrado más 1. Aquí buscamos a quien pertenece c sobre b. C sobre b es la secante. Entonces aquí decimos que la secante al cuadrado del ángulo es igual a sobre b. A sobre b es la tangente. Entonces aquí decimos que la tangente al cuadrado del ángulo más 1. Aquí también yo puedo decir que una tangente cuadrado del ángulo es igual a la secante del ángulo menos 1. Y si yo elevo aquí ambos lados de la secante al cuadrado, elevo aquí ambos lados, elimino el exponente y digo que una sola secante del ángulo es igual más menos la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado del ángulo más 1. Y así sucede que si en este lado yo elevo ambos lados al cuadrado y la secante del ángulo menos 1 al cuadrado ambos lados y elimino el exponente y me queda que la tangente del ángulo es igual a más menos la raíz de la secante al cuadrado menos 1. Y de esa manera podemos nosotros obtener lo que son las funciones pitagóricas. Espero que este video de las identidades te haya gustado y también que haya aprendido algo. Recuerden que estas identidades que estamos buscando y demostrando nos ayudan para la demostración de algunas identidades que vamos a estar realizando en el canal, que son bastante complejas y que te pueden ayudar para futura carrera. Pues nada, espero que te haya gustado el video. Dale like, compártelo. Si tienes algún comentario, no duden en dejarlo. Chao, nos vemos.